La creciente inflación sin precedentes, la escasez y el deterioro de los servicios públicos han hecho que miles de personas se vean forzadas a buscarse el sustento de vida en el mercado informal. En lo que Cuba atraviesa su peor crisis económica, el pasado 8 de julio se establecieron una serie de medidas y entre ellas el nuevo tope de precios a 6 productos de alta demanda para la población. En el transcurso de la pandemia, se pensó que las largas colas y las compras programadas iban a ser temporales, pero al parecer, estas llegaron para quedarse. En un país donde el salario promedio de un mes compite con un paquete de pollo y donde lo más básico se encarece y escasea con el transcurso de los días, las opciones que van quedando para el cubano de a pie no son las más deseadas. Pero ¿qué pasa con los que dependen del sustento diario para poder llevarse algo de comer a la boca? Muy buenos días, tardes o noches, sean todos bienvenidos al canal. Nos encontramos justo acá en la avenida 41 y en el día de hoy vamos a estar hablando del reordenamiento de las MIPYMES y de los precios topados. Quédense hasta el final del video porque esto va a estar muy interesante. La poca disponibilidad de transporte público deja a cientos de personas varadas en la calle. Y aunque muchos prefieren caminar, a veces las distancias son demasiado largas. Esto es uno de los tantos problemas que llevan décadas afectándonos. Existen cientos de guaguas paradas por la falta de piezas de repuesto. Las que quedaban disponibles se las han arrendado a los privados y estos las han utilizado para hacer viajes interprovinciales. Los precios de los boteros se han topado en varias ocasiones, pero las piezas donde único se consiguen son en las tiendas en divisa o encargándolas al exterior. Y la gasolina también juega un papel fundamental. Esta en la mayoría del tiempo escasea sin contar el alto precio. Con estos precios y estas condiciones es imposible brindar un servicio por lo estipulado, por lo cual si tienes te montas y si no te quedas. En el video de hoy trataré de conseguir un pomo de aceite y una bolsa de leche al mejor precio posible. Para eso estaremos recorriendo varias MIPYMES y entre ellas una muy peculiar que te voy a mostrar al final del video, donde podrás comprar un producto estrella al mejor precio. Quédate hasta el final para que no te pierdas esta información y la compartas con tus amigos y familiares. Esto que vemos a la derecha es la basura esparcida en el medio de la calle producto de la lluvia. En Cuba no solo la comida sube de precio a niveles exorbitantes. Una carrera en bicitaxi puede llegarte a costar hasta 2.000 pesos. Esta que vemos a nuestra izquierda es la Miami, una emblemática tienda en la calle Neptuno que ofrece ropa deportiva en divisas extranjeras, antiguamente en CUC. Se dice en los medios de prensa que la dolarización será algo parcial, pero ¿qué es lo que nos viene quedando en moneda nacional? Se dice y es un hecho que se van a empezar a aceptar dólares en hoteles y otras entidades estatales como forma de pago. Desde mi punto de vista, esto era algo que tenía que haberse hecho desde hace mucho tiempo para mejorar la economía del país. Decenas de personas hacen fila en la espera del transporte público. Desde este sitio salen los carros para San Miguel del Padrón, La Cuevita. Esto queda justo frente al Parque del Curita.
Cuando llueve un poquito más de lo normal, no solamente se esparce la basura contaminando más aún las calles de La Habana, sino que también se arman grandes charcos impidiendo el paso de las personas y dificultándoles a los ancianos mayores el mismo. Nos encontramos caminando por una de las calles más polémicas y transitadas de toda La Habana. Es raro que se encuentre vacía. Bueno, a los cubanos ya saben que no les gusta la lluvia. De igual modo les digo que aquí se encuentran múltiples MIPYMES, las cuales muchas de ellas están cerradas. Quizás están haciendo nuevos inventarios, nuevos cambios y tomando nuevas medidas. Se comenta que las multas son de 8.000 pesos en adelante. Y hay que cuidarse porque a veces la cosa no está tan buena y las ventas tampoco. Por ejemplo, un día como hoy que no hay tantas personas en la calle, me imagino que no sea tan productivo como un día común y corriente en este bulevar. En este sitio se hace de todo. Existen múltiples negocios, tanto legales como ilegales. A diferencia del Boulevard de Obispo, aquí hay vida nocturna hasta que salga el sol. Siempre hay movimiento en la calle y siempre te puedes encontrar cualquier tipo de cosa. Así que si vienes de visita, que nada te coja de sorpresa. La economía de guerra tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables para un país, procurar el autoabastecimiento, garantizar la producción de alimentos y controlar la economía nacional desde el Estado. Para poder lograr eso se llevan a cabo una serie de actuaciones y entre ellas se encuentran el control exhaustivo de la política monetaria que evite los procesos de hiperinflación, medidas de ahorro del consumo energético, los cambios en la política agrícola que dirigen los cultivos y la industria transformadora hacia la producción de granos en general, cultivos que aporten una alta calidad de hidratos de carbono. También se lleva a cabo el establecimiento de reducciones del consumo privado que puede incluir el racionamiento a la industria y a las familias. Un factor importante es que la economía de guerra sustenta procesos de investigación y desarrollo tecnológico que mejoran la capacidad del país. Y hablando de tecnología, lamentablemente contamos con una muy antigua. Por ponerles un ejemplo, cuando un estomatólogo se gradúa en Cuba y viaja a otro país, en el momento en que va a ejercer su profesión, se ve rodeado de equipos que nunca ha visto en su vida. Cada uno cumple una función diferente, facilitándole el trabajo profesional y aumentando la productividad del mismo. Algunas de las habilidades aprendidas en su país natal ya no se llevan a cabo o se realizan de otra forma para garantizar un mejor trabajo y cuidado del paciente. Al principio resulta incómodo aceptar esta realidad, pero hay que adaptarse a los nuevos cambios y tecnologías que facilitan y garantizan un mejor trabajo en menos tiempos y brindan un mayor rendimiento a largo plazo. La infraestructura es de vital importancia para el buen funcionamiento y el desarrollo de un país. En Cuba, los panaderos del sector estatal que elaboran el pan para la población trabajan en condiciones precarias, a veces oscuras y con el horno roto. Esto es simplemente poniéndole uno de los tantos ejemplos. No se le puede exigir a un trabajador más productividad y mejores resultados cuando sus condiciones laborales no son las más apropiadas. Esto es sin mencionar que todo obrero es digno de su salario y en Cuba este último no incentiva ni motiva a las personas a entregar un buen desempeño laboral ni brindar mejores servicios a la población. Caminando por estas calles logré encontrar en esta MIPYME el pomo de aceite en 850 pesos, mucho por debajo del tope de precios. Esto es una buena noticia, la mala es que solamente quedaba uno solo, pero aquí ni leche ni mucho menos pollo.
En breve estaremos visitando otras, ahí puede que encontremos algo de lo que andamos buscando. Llegando aquí me doy cuenta de que hay muchas bebidas, muchas confituras, pero no veo pollo por ningún lado y mucho menos leche. De todas formas estaré preguntando. En las redes sociales se comenta que muchas MIPYMES han desaparecido estos productos intencionalmente, porque a pocos les conviene venderlos a ese precio. Una cajita de jugo de esa de manzana. Para que tengan una idea, en solo 2 días se han impuesto más de 4.300 multas que suman unos 13 millones de pesos a negocios privados que han violado los topes de precio. Pero ¿cómo se las arreglarán los privados con tanta mercancía topada? ¿A dónde irán estos productos y qué sucederá a continuación? Leche no tiene. Muchos dueños de negocios no venderán las mercancías topadas en sus establecimientos, simplemente porque no les favorecen los precios impuestos. Pero ¿a dónde irán a parar estos productos de primera necesidad para el pueblo? Aquí es donde entra en juego el mercado negro, donde una bolsa de leche de 1 kilogramo oscila sobre los 3.000 pesos. Aquí es donde el cubano una vez más empieza a inventar y poner en práctica diferentes tipos de estrategias para eludir las normas impuestas. Una de las más sanas e inteligentes es el prorrateo, la cual consiste en distribuir costos indirectos o gastos comunes entre diferentes productos. El pollo troceado te lo vendo a 680 pesos el kilogramo, pero el kilo de pechuga que se oferta en 2.000 pesos te lo vendo en 2.500. Y así sucesivamente con múltiples mercancías. Los efectos de estas medidas ya se ven reflejados en el aumento de los precios de ventas en las MIPYMES y la disminución de ofertas en los negocios privados. La escasez y la poca disponibilidad de productos como el pollo hace que resulte más difícil enfrentar virus y enfermedades que causan vómitos y diarrea como la fiebre del oropuche. En medio de todas estas dificultades, les estaré mostrando en dónde se puede comprar el paquete de pollo de 2 kilogramos en 1.360 pesos. Esto se lo mostraré en 2 minutos. Según la resolución 225 de Finanzas y Precios, se exonera del pago de aranceles a quienes importen estos 6 productos topados de máxima necesidad. Al mismo tiempo, se establece un límite máximo de ganancia del 30% sobre los gastos en que incurren los comercializadores. Comparte este video con algún amigo y familiar que tengas fuera y dentro de la isla. Créeme que esta información es de vital importancia. Estuve en varios lugares y no encontré pollo. Ahí fue donde más barato lo vi. Bueno, a cómo están los precios topados. Nada, lo dejo a tu elección. Adquirir combos de comida en el exterior para nuestros familiares en Cuba no es una opción barata ni nada rentable para nuestro bolsillo. Encontré esta MIPYME de pasada y quise compartir la experiencia y la ubicación con ustedes. El paquete de pollo aquí se vende en 1.360 pesos y es de 2 kilogramos, por lo que cumple con lo establecido con las normas y los topes de precios. A diferencia de muchos lugares donde la pechuga de pollo se oferta por 2.500 pesos el kilogramo, aquí también te la puedes encontrar por 2.000. Por supuesto que estos precios siguen estando caros para el cubano de a pie, para los vulnerables y los más necesitados. Pero en comparación con los precios que ofertan otros privados, en este sitio solamente te ahorras 1.340 pesos en el precio de 2 kilogramos de pollo.
egocéntrico, pero tú sabes, el cubano quiere el sueño americano. Sí, claro. ¿Verdad que no? ¿Qué creen ustedes que pase en las próximas semanas? Según analistas informan en las redes sociales que desaparecerán los productos de primera necesidad en las MIPYMES, solo dejarán los de conveniencia y los otros los venderán por la izquierda. Se dice que hay más de 7.000 inspectores en la calle haciendo que se cumplan las normas establecidas. Pero ¿qué beneficio traerán estas cosas para el pueblo? Para el cubano de a pie, para el trabajador asalariado y el pensionado jubilado. Rendirse no es una opción cuando hay que luchar el plato de comida y los tuyos te esperan en casa. Es probable que a corto, medio y largo plazo estas medidas se encarezcan y dificulten más aún el transporte público y el privado. Respecto a todo lo que vieron en el video, ¿qué creen de todo eso? Así están las cosas. Ahora todos estos productos van a desaparecer. Detrás de todo esto hay millones de pesos invertidos. Cuando esa gente compraron los dólares a 380 y a 360 pesos, que importaron sus mercancías. Ahora si las bajan a ese precio, por supuesto que van a tener pérdidas millonarias. Eso a nadie le va a dar negocio. Y el único afectado en todo esto sigue siendo el pueblo, sigue siendo el cubano de a pie. Y nada, familia, si les ha gustado este videito, si les pareció interesante, déjenme su like, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y quedarse para el próximo video. Nos vemos.